Entonces, como le estaba explicando, esta última prórroga, o esta no última, diría la primera, porque la comunicación de documentos es la medida de derecho. La prórroga para hacer que se aplace la audiencia y así lograr que presuntamente se le dé la oportunidad a la otra parte de depositar documentos, situaciones que no lo hizo en la primera, porque en una demanda en cobro de peso, donde hay un recibo, un pagarecito simple que ya fue depositado, ¿qué otra prueba puede haber? Ninguna. No, porque es una medida de derecho. No, espérese. La medida de derecho es la comunicación de documentos. Es decir, el depósito y comunicación de documentos. Y si usted va a prorrogar esa audiencia, lo normal es que se especifique a qué fines. Porque sea a los fines de depositar documentos, porque quizá usted tenga algún recibo de pago, porque si debía 100 y pagó 50 y no encontró el recibo que avala que usted pagó 50, pudiera tomarse en cuenta eso, pudiera tomarse en cuenta por entender que se le puede dar la oportunidad. Ocasiones que algunos jueces la consideran como la última, porque después de esa primera prórroga, ya tenemos 2 audiencias y no ha depositado nada. Luego viene otra vez con lo mismo, porque hay un recibo que está en manos de un tercero. Y como la Suprema en su criterio jurisprudencial ha establecido que cuando alguna prueba podría convertirse en inaccesible por estar en manos de algún tercero, y esto de lo inaccesible a veces se utiliza más en materia del procedimiento más bien procesal penal y en ocasiones de inmobiliario también, cuando ya usted tiene por lo menos las diligencias avanzadas y no lo ha logrado, pudiera considerarse. Pero normalmente lo hacen con un medio dilatorio, porque hay que entender que en esta materia del procedimiento civil existen excepciones procesales, existen medios de inadmisión y también existen incidentes que tienen que ver con la instancia. Entonces, está adornada de muchas cosas. Pero vamos a suponer que sí, que ciertamente se termina la audiencia y se concluye sobre el fondo. Vendrá una sentencia que se considerará definitiva. Como el tema a tratar es el procedimiento civil y los tipos de sentencia, entonces esa sentencia se considerará definitiva. Definitiva, pero no irrevocable, porque no tiene cosa definitivamente juzgada irrevocablemente, es decir, firme, sino que es susceptible de ser recurrida en apelación y sobrevendrá entonces. Hay que entender que esa primera sentencia es una sentencia que, aunque llamada definitiva, pero es de primer grado, es de primera instancia. Luego la sentencia que sobrevenga de la Corte, sea confirmando o no, será considerada de última instancia. Lo único que por tratarse de 100,000 pesos, ya el recurso de casación no procederá conforme al artículo 11, numeral 3, que tiene que ver con los 50 salarios mínimos. Hasta ahí todo luce excelente, todo luce atractivo. Pero vamos a suponer, porque vamos a ir entonces hablando de otros tipos de demandas y los incidentes que se pueden presentar, porque si estamos hablando del procedimiento civil, tenemos que hacer situaciones difíciles, complicadas, para que entonces se pueda sacar mayor beneficio. Y así lo entiendo, que probablemente algún abogado joven, algún estudiante de derecho, o quizá alguna persona común y corriente, que probablemente quiso ser abogado, pero no estudió, pero de espíritu es abogado. Bueno, pues entonces es bueno que vaya aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo que usted tiene en mano para aprobar, suponiendo que ya no sea una demanda en cobro de peso, sino un pagaré notarial auténtico, que conforme a las disposiciones del 545 del Código de Procedimiento Civil, las primeras copias que emite el notario con relación a ese pagaré constituyen títulos ejecutorios, porque el pagaré notarial tiene un plazo, envuelve un monto y también envuelve un concepto. Dice que fue por concepto de préstamo, y si fue por concepto de préstamo y establece un plazo a pagar, sea en cuotas o a fecha fija, pero establece un plazo y hay un monto líquido, pues evidentemente
que conforme al 551 del mismo Código de Procedimiento Civil, pues entonces envuelve un crédito líquido, cierto y exigible. Lo de cierto porque hay un monto que lo envuelve definido, 200, 300, 400, 500. Y como habla de dinero y no de alguna otra mercancía como arroz, batata o yuca, evidentemente que es líquido. Y como tiene un plazo que puede ser por cuota o puede ser a fecha fija, pues envuelve entonces una exigibilidad. Lo único es que como título ejecutorio, normalmente el abogado inteligente no demandará en cobro de peso. Usted dirá, bueno, pero quien puede lo más, puede lo menos. Sí, pero usted no va a autoincidentarse. Si usted va a ir detrás de una sentencia en un tribunal, cuando ya usted tiene un título ejecutorio que de forma extrajudicial lo puede ejecutar, ¿detrás de qué va usted? No, usted no hace una intimación, usted hace un mandamiento de pago, pero con intimación, poniendo en mora a la otra a que le pague, por lo menos en plazo de, digamos, de un día franco mínimo. ¿Y qué podía hacer con ese título ejecutorio? Bueno, podría ser un embargo ejecutivo, podría ser un embargo retentivo si lo desea, aunque los embargos retentivos, entrando en lo que le llaman las vías de ejecución, inicia con una fase conservatoria y luego hay que validarlo. Entonces sería un poquito comprometedor, pero congela cuentas y por lo menos pone en situaciones difíciles a alguien que tenga un dinero guardado y que se lo neutralicen. Eso hay que entenderlo así también, porque a fin de cuentas todo el que tiene un documento probatorio de algún crédito lo que busca es que le paguen, y eso es lo interesante. Se intenta, pero también podrá o podría hacer un embargo inmobiliario, pero como no hay embargo inmobiliario sin un gravamen previo, ¿qué usted puede hacer entonces con ese pagaré notarial? Y ya nuestra Suprema Corte de Justicia tiene una resolución a esos fines. Trabar o inscribir, más bien, una hipoteca judicial definitiva. ¿Sobre qué? Sobre algún bien inmueble que esté a nombre del deudor. No puede estar a nombre de tercero, porque el 2092 y el 2093 del Código nos dice a nosotros que la prenda común de los acreedores son los bienes muebles e inmuebles de los deudores. Entonces, siendo así, si ese inmueble está a nombre del deudor, podríamos entonces inscribirle una hipoteca judicial definitiva y luego de inscrita tener ese título a mano de ese duplicado de acreedor para entonces iniciar un procedimiento de embargo inmobiliario excelente. Excelente. Y comenzamos de manera extrajudicial y todavía seguimos de forma extrajudicial, porque el embargo inmobiliario se judicializa cuando ya yo deposito el pliego, pero después que ya yo hago el mandamiento de pago, es porque prácticamente tengo ya inscrito la hipoteca y le doy un plazo de 30 días porque es un embargo ordinario de derecho común. Luego que ya se inscriba mi embargo, pues entonces ya las demás cosas ya se saben. El pliego de condiciones, el estado jurídico, la fijación de audiencia para lectura de pliego. Bueno, pero eso es solamente por poner algún ejemplo de ese tipo de persecución. Pero vamos a suponer, como estamos hablando de los procedimientos civiles y de los tipos de sentencia, vamos a suponer entonces que ese señor no hizo un embargo inmobiliario. Vamos a suponer que hizo un embargo retentivo. Si lo hizo retentivo, entonces tendría que validarlo. ¿Qué puede acontecer? Que como incidente, que existan algunas deudas pagadas y que quizás se esté cobrando la totalidad y quizás se quiera también demandar en referimiento para el levantamiento de embargo, por entender, si es retentivo, por entender que si eran 200, yo le pagué 100, yo le debo 100. Pero el problema es que los 100 equivalen a 200 porque el 557 del Código de Procedimiento Civil establece que se embarga por el duplo. Aunque usted deba 100, es por el doble que se embarga. Y hay que tener en cuenta eso. Por eso siempre hay que tener un abogado de asesor para que le diga en qué momento se puede ir a los referimientos, a conseguir una ordenanza, para que esa ordenanza pudiera ser
que levantase ese embargo y pudiera ser que no. Ahora vamos a explicar en algunos procedimientos por qué y cómo y cuándo podía ser el referimiento levantado. Porque es que si no hay una parte que tiene que ver con algún daño manifiestamente ilícito, si no hay una urgencia, si no hay alguna turbación manifiestamente ilícita o un daño inminente, es difícil que en referimiento se la puedan acoger. Pero vamos a plantear algún ejemplo. Resulta que a usted le hicieron un embargo retentivo y se lo hicieron con una sentencia de primer grado. Sentencia que fue fruto de una demanda en reparación de daños y perjuicios de manera cuasi delictual. Y esto de cuasi delictual porque como fue un accidente de tránsito y nadie quiere provocar un accidente, son cuestiones meramente voluntarias que se dan sin querer, pero se dio. El caso es que se apoderó el Tribunal de Tránsito. Y cuando digo apoderarse es porque ya hubo medidas de coerción. Hay una resolución que dicta medidas de coerción, donde a usted se le puso una presentación periódica, se le puso una garantía económica, entre otros. El Ministerio Público no hizo ningún acto conclusivo, no presentó en el plazo que tenía para presentar lo que le llaman los actos conclusivos, entiéndase acusación, solicitud de archivo o quizás algún procedimiento abreviado. Bueno, el caso es que no se ha hecho, pero el tribunal con relación a la acción pública está abierta, porque la ley 63-17 es de orden público. Pero se fueron sin que esta parte penal se haya concluido. Estando abierta, francamente, consiguieron una sentencia por lo civil, 300,000 pesos, y le embargan a una joven que tiene 600,000 pesos en el banco. Hay una preocupación grande porque hay un embargo retentivo hecho, pero ahora hay que ir al juez de los referimientos, porque si bien ella debe, porque fue sancionada, pero a ella se le ha quebrantado el debido proceso, porque estando abierta esa acción penal de manera separada, no pudo llevarse esta acción meramente civil. Porque el artículo 50, por ejemplo, del Código Procesal Penal nos dice que en materia penal usted puede llevar de forma accesoria, constituirse en actor civil y reclamar tanto lo civil como lo penal. Pero es que si esa parte, o desistir entonces, que se desista tanto de lo penal y de esa parte accesoria para de manera separada, únicamente separada, irse por lo civil. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que han conseguido una sentencia por lo civil, en reparación de daños y perjuicios, y esta parte no ha quedado concluida, sigue abierta. Se está conociendo esta parte penal. Entonces, ¿qué se ha violado? Se ha violado, además del debido proceso, los principios de electa una vía, porque además de lo penal mantiene en estado lo civil. Entonces, ir allí al juez de los referimientos por esa violación a ese derecho de defensa y del debido proceso contenido en nuestra norma, en el artículo 69.10 de la Constitución, entonces podría proceder, porque si bien la sentencia pudiéramos considerarla que en el fondo obedece a un pago indemnizatorio, no menos deja de ser cierto que la forma como se obtuvo ha sido en violación al debido proceso y ha quebrantado el derecho a defenderse. Como en referimiento, básicamente, no se toca a fondo, sino un asunto meramente provisional. En el próximo segmento, amables, vamos a explicar algo más.